Vamos a comenzar, por favor, la parte de la tarde. Va a ir llegando más gente. Mirad, tenemos una tarde especial porque tenemos una tarde republicana y eso ya es especial de por sí. Todo lo que estamos haciendo nosotras en el aula, todo lo que estamos sufriendo también a veces por llevar la coeducación al aula, todo lo que estamos inventando, todo lo que estamos creando, toda la sororidad, acompañamiento y cuidado que estamos intentando, nos lo enseñaron las maestras de la República. Ya lo hicieron ellas, ya sufrieron ellas también por eso. Y tenemos que recordar siempre la historia, porque como dice el tópico, para no repetirla, pero sí para repetir lo que ellas nos enseñaron. Tenemos que estudiar la historia para saber que ya hay muchas enseñanzas que son de antes, que ha habido muchas mujeres pioneras, casi sin nombre propio, muchas mujeres pioneras que no solo fueron invisibilizadas, sino que de algunas todavía no tenemos ni siquiera los cuerpos para honrarlas. Por lo tanto, hay exhumaciones que son una deuda con la sociedad y con la enseñanza, y esas son las verdaderas exhumaciones importantes. Que no se olvide nadie, que el franquismo lo que supuso fue el corte de la evolución humana en España. Que nadie se olvide que una bandera con un pajarraco es la bandera que asesinó a muchas de nuestras maestras. Que nadie se olvide tampoco que los herederos actuales del franquismo están entrando en nuestras instituciones, en nuestros colegios, están entrando en nuestras familias y no se lo vamos a permitir. Seremos las maestras de la Tercera República Española. Y al decir esto soy consciente de que puedo ir a juicio, pero no me importa, estoy acostumbrada. Hay una cosa clara, para ser las maestras de la Tercera República Española tenemos que aprender de las maestras de la Segunda República. Y si hay una persona que ha investigado, y no solo ha investigado, sino que las ha puesto en público, que nos las ha enseñado, que nos las ha puesto delante y nos ha hecho enamorarnos de esas grandes maestras, es una directora de cine que además obtuvo un premio Goya. Creo que esa noche, cuando Pilar salió a recibir el premio Goya, toda la enseñanza de este país estuvimos con una emoción inmensa. Por lo tanto, a Pilar no solo hay que agradecerle un documental, a Pilar hay que agradecerle que nos ha revalorizado a todas nosotras. A Pilar hay que agradecerle que nos ha tenido en cuenta y a Pilar hay que agradecerle que ella, siendo directora de cine, es una maestra de maestras. Pilar, por favor. Bueno, es un placer estar aquí. Muchas gracias a Marian por invitarme. Y la verdad es que cuando me llamó me decía, es que vamos a poner otra vez de las maestras de la República. Y yo pensaba, digo, bueno, pero si es que las maestras de la República yo creo que en este país ya lo ha visto todo el mundo. Es un proyecto que yo hice en el 2013 y que nos ha dado muchísimas alegrías porque fue un proyecto muy bonito y fue muy bonito desde el principio porque fue un proceso de descubrimiento. Quiero decir que yo no conocía a las maestras republicanas
A mí me llegó el proyecto, y esto ya lo he contado muchas veces y lo sabéis, a través de FTUGT, que ellos sí habían hecho una investigación, habían hecho unas jornadas en la Biblioteca Nacional y aquel acto se les desbordó y como no pudo entrar a ese acto toda la gente que quiso, editaron un libro con las ponencias. Ese libro también se agotó, se hicieron muchísimas ediciones y cuando el proyecto me llegó a mí, ellos lo que me pidieron es, bueno, nos parece muy importante que se siga hablando de las maestras de la República y lo que queremos hacer es un vídeo para las redes sociales, un vídeo pequeñito, porque lo que queremos es solamente eso, que se siga hablando de las maestras. Pero no, era un año muy malo, era el 2012, no tenemos presupuesto, no tenemos medios, no tenemos nada. Entonces, un vídeo pequeñito. Y yo me leí el libro, empecé a ver lo que era aquello y, claro, para mí fue un descubrimiento brutal. Yo dije, pero ¿cómo vamos a hacer un vídeo pequeñito? O sea, es que aquí hay muchísimo que contar. Y sobre todo en ese libro yo encontré a una persona que me emocionó mucho, que fue el capítulo. Si leéis el capítulo del libro de las maestras de Carmen Agulló, pues entendéis perfectamente el guión del documental de las maestras de la República, porque a mí Carmen Agulló me llegó de una manera especial. Y el otro día cuando Marian me decía si venía a este congreso, yo decía, ¿por qué no llevas a Carmen Agulló, que es la que más sabe de las maestras de la República? Yo creo que conocer a Carmen fue un descubrimiento, ¿no? Porque, y además ella me lo dijo y es verdad, cuando terminamos la entrevista me dijo, bueno, yo ahora ya te he inoculado el virus de las maestritas de la República y tú ya eres una de las nuestras. Y yo me quedé así y dije, pues mira, es que creo que tiene razón, porque realmente era muy difícil tener acceso a esta historia, a esta información y no querer difundirla, no querer que se entere todo el mundo y sentir una enorme responsabilidad, porque dices, yo ahora sentía que ese conocimiento que yo tenía que llegar a todo el mundo, porque era algo necesario para todo el mundo. Era algo que tanto, pero desde la educación, desde el feminismo, desde la memoria histórica, desde muchos puntos y muchos aspectos, era una información muy valiosa, ¿no? Entonces yo recuerdo que más que el virus fue la responsabilidad, ¿no? De decir, esto lo tenemos que hacer muy bien. No tenemos medios, no tenemos apoyos, no tenemos ayuda de ningún tipo, pero esto lo tenemos que hacer muy bien, por lo mejor que podamos. Y la verdad es que el proceso fue muy bonito porque éramos un equipo todo de mujeres. Isabel Ruiz era la directora de foto, mi ayudante era Andrea, lo monté con Andrea también. O sea, éramos un equipo muy pequeñito, Purificación García era también mi ayudante para producción. Éramos un grupo de mujeres que entrevistábamos a mujeres y que tratábamos de mujeres. Y entonces allí, en esa producción ya se gestó una historia muy potente, ¿no? Porque todas nos lo creíamos mucho. Y yo creo que eso fue lo que consiguió transmitir el documental, ¿no? Porque no fue por los medios que teníamos para hacer la producción, pero sí porque todas estábamos muy en sintonía. Y había una frase que nos repetíamos y que yo he hecho luego mía muchas veces, ¿no? Que era esa frase de María Sánchez Arbós de Alma María Alma, ¿no? Esa frase a nosotras nos marcaba, incluso cuando a nosotras nos costaba seguir adelante y ver que no podíamos más y que teníamos que hacer cosas que eran difíciles de asumir, pues era esto de decir, si ellas pudieron, nosotras vamos a poder. Entonces se convirtieron en un referente para nosotras. Y yo creo que eso fue lo que quedó en el documental, sobre todo lo que conseguimos transmitir y hacer que llegara a tanta gente, ¿no? Luego, la verdad es que también lo que fue especialmente bonito, yo me acuerdo, la primera vez que lo pusimos fue en Sevilla, un 8 de marzo, y allí la gente se emocionó de una manera que a mí me pareció un poco excesiva en aquel momento, ¿no? O sea, la gente lloraba, se emocionaba, y yo decía, y aplaudieron 10 minutos seguidos. Y yo decía, bueno, a ver, que sí, que está bonito, pero no sé si también es para tanto, ¿no? Pero luego me di cuenta que aquella reacción, no tanto como en Sevilla, pero en otros lugares, iba sucediendo, ¿no? Fuimos a Cantabria, fuimos Luz Martínez Ten y yo, que ella vendrá luego a contarlo, también la parte pedagógica.
Fuimos a muchísimos lugares de muchísimas provincias de España y en todos sitios encontrábamos esa reacción. Pero lo más bonito es que luego hacíamos coloquios. Y en los coloquios, pues, son espacios para hablar, lógicamente. Y nos dimos cuenta, por lo menos yo me daba cuenta cada vez, la necesidad que tenemos en este país de tener espacios para hablar. Porque en aquellos coloquios la gente no solamente preguntaba por algún aspecto pues, o del documental o de las maestras o temas históricos. No, la gente quería contar su historia. La gente quería contar la historia de su maestra. La gente tenía muchísima información sobre maestros y maestras que habían estado pues luego en lo que ha sido el exilio interior de este país y que continuaban ejerciendo a escondidas. Y entonces ellos venían a contarlo. Entonces nos empezaron a llegar muchísimos testimonios de maestros y maestras que hacían esa labor escondida y callada. Entonces, la verdad es que fue algo impresionante porque en todas partes el proceso se repetía. Y vivíamos, y a mí me empezaron a llegar por email muchísimas historias de maestras. Y todo el mundo me decía, tienes que hacer una segunda parte, tienes que hacer una segunda parte. Porque es verdad que lo que nosotros contamos en la primera parte era la punta del iceberg, de lo que realmente hay detrás. Hay muchísimo más. En un documental de 1 hora no se puede contar lo que hicieron estas mujeres. Pero sobre todo también había también mucha gente que, claro, al descubrir lo que hicieron estas mujeres, sentían una enorme frustración, porque decían, bueno, pero nosotras nos creíamos que nos teníamos que inventar las cosas, y ellas ya las sabían en los años 30. Lo que pasa es que a nosotros no nos han llegado, no las hemos conocido, no hemos tenido esa oportunidad. Pero realmente la labor que estaban haciendo las maestras republicanas en los años 30 era muchísimo más moderna y más avanzada que en algunos casos la que se hace incluso ahora. Entonces, era muy importante conocer ese bagaje, esa historia, porque sí que nos pone en un camino que nos abre puertas, ¿no? Y eso era otra reflexión que sucedía constantemente. Pero bueno, yo supongo que muchas de vosotras y de vosotros pues estuvisteis en alguno de esos coloquios, porque la verdad yo perdí la cuenta de en cuántos lugares y cuánta gente ha visto las maestras de la República en España. Es imposible saberlo. Pero porque hubo 2 procesos. Uno fue al principio que lo llevábamos y estaba en el entorno de FETE, UGT, pero yo cuando vi que ya la gente se emocionaba tanto, yo hablé aquí con Matadero de Madrid, y que hay una sala de documental, la Cineteca, y les dije, oye, a mí me gustaría probar si esto, fuera del circuito de FETE, la gente reacciona de la misma manera, porque bueno, entiendo que ellos es su profesión, que les toca de una manera especial, pero si al público en general le sucede lo mismo. Bueno, pues lo pusimos en Matadero de Madrid, me acuerdo, un 1 de mayo, porque nos dejaron hacerlo un puente, nos dejaron 3 días. Y además el director me dijo, bueno, ponlo porque en el puente de mayo todo el mundo se va a la playa, en Madrid no hay nadie y no programamos nada. Entonces, si quieres probar, me dejó un poco así como diciendo, no tienes ninguna posibilidad. Y la verdad es que lo pusimos y bueno, se hizo una cola en Matadero que daba toda la vuelta a todo el Matadero. Y era una sala de 300 personas, claro. Y entonces yo me acuerdo que llegó el lunes, llegó el primer día, el día 1, y bueno, pues la gente que no pudo entrar compró para el segundo día, el tercero la cola seguía, pero ya el último seguía la cola. Y entonces el director de Matadero me dijo, Pilar, por favor, vete ahí y pregúntale a esa gente qué está esperando, porque no hay más entradas y no hay más sesiones. Entonces, ¿qué esperan? Y entonces fue muy bonito, porque yo me acerqué, yo obediente, dije, que es que no hay más sesiones, ni hay más butacas. Digo, ¿estáis esperando algo? Dice, sí, estamos aquí presionando para que haya más sesiones y para que haya más entrada. Y dije, anda, qué listas. Y entonces, claro, me fui al director y le dije, pues mira, que es que lo que quieren es que haya más. Y entonces él me miró con una cara de decir, esto es una afrenta, y dice, mira, ¿llevas otro Blu-ray en el bolso? Digo, sí, yo ya no salgo nunca sin un Blu-ray en el bolso de las maestras de la República. Y entonces, porque estaban poniendo en la sala grande, estaban en un pase.
Y entonces dice, vente conmigo. Y en otra sala más pequeña que había, él y yo empezamos a poner sillas de tijera y el proyector que ya funcionaba, y entonces toda aquella gente pudo verla en otra sala más pequeña. Y luego me miraban y me decían, ¿ves cómo lo estábamos haciendo bien? Que estábamos aquí presionando y la vamos a ver. Entonces fue muy bonito, ¿no? Y el director de Matadero en aquel momento, Mikel Olazaregui, me decía, Pilar, esto no es un documental, esto es un fenómeno social, porque no es normal lo que está pasando. Todos los días la sala se llenaba, todos los días. Al final estuvo meses en Matadero y todos los días sucedía. Nos empezaron a llamar de todas partes, empezaron a venir académicos a la sala. Yo vengo del mundo de la televisión, yo he trabajado muchísimos años, 15 años en Canal Plus, pero yo no tenía contactos con el mundo de la Academia de Cine ni con los académicos. Y fueron ellos los que vinieron a la sala y empezaron a decir, preséntalo, preséntalo. Yo decía, ¿pero para qué? Si yo no tengo ninguna posibilidad, yo soy una desconocida en la Academia, no, o sea, ¿quién se va a fijar en esto, no? Y pues ya sabéis el final, ¿no? Entonces, pues realmente fue muy bonito. Yo aquella noche, como dice Marian, yo también me acordaba de toda la gente que se estaría alegrando en ese momento, ¿no? La felicidad era pensar la cantidad de gente que había visto el documental, que se habría implicado personalmente con esta historia y que estaba feliz de poder pues ver ese reconocimiento, que en definitiva era un reconocimiento a ellas, a las maestras, quiero decir. Yo tenía claro que el documental es lo que es. Las que ganaron el Goya fueron las maestras. Entonces, pues bueno, fue muy bonito, ¿no? Porque fue como un broche especial para esa historia que no terminó ahí. La verdad es que el Goya lo que hizo fue amplificar todavía más las maestras. Por eso os digo que yo perdí la cuenta. A partir de ahí se estrenó en salas de cine, estuvo en todas las provincias de España. Porque simultáneamente se ponía en centros culturales, en tal, quiero decir, es un documental que hemos regalado, que todo el mundo ha visto gratis, o sea que lo ha visto todo el mundo. Pero lo más bonito, que yo creo, no lo más bonito, pero lo más desconocido, mejor dicho, es algo que sucedió también a partir del Goya y que fue la internacionalización de las maestras de la República. Yo creo que esa parte yo no la he contado tanto y creo que también es muy interesante. Porque, fijaros, lo primero que pasó es que al ganar el Goya me empezaron a llamar de festivales que se hacen fuera, en el extranjero, pero que son festivales de cine español, pues como puede ser Nantes, Toulouse, Marsella. El primer viaje que yo hice fuera fue a Francia. Y en Francia fue espectacular, porque allí también había muchísimos hijos y hijas del exilio que les interesaban las maestras de la República. Entonces las salas se llenaban y era muy bonito porque todo el mundo quería saber más de la República, de los sistemas pedagógicos, muchísimas mujeres. Incluso se me acercó, esta es una historia bonita, se me acercó una estudiante, ella me dijo que venía de la Universidad de París, pero yo me crucé con ella en Nantes y me dijo que estaba buscando tema para hacer una tesis doctoral y que había pensado hacerla sobre las maestras de la República. Entonces, pues, bueno, yo la puse en contacto con Carmen Agulló, le dije que ella era profesora de la Universidad de Valencia y que yo pensaba que era la persona que mejor le podía ayudar en la dirección de esa tesis. Y ella se había leído pues, la bibliografía de Josefina Aldecoa, pues, Historia de una maestra, y a partir de ahí ella quería desarrollar su tesis sobre esta historia, ¿no? Pero a continuación me llaman de universidades americanas y entonces me dicen que si puedo hacer un viaje por universidades de Virginia y del estado de Nueva York para llevar las maestras de la República. Y yo, claro, me quedé diciendo, ¿para los estudiantes americanos qué saben de las maestras de la República? Y me dicen, bueno, lo mismo que yo tampoco sabía, pero dicen, realmente les va a interesar y bueno, me hubiera encantado que hubierais visto sus caras, porque les interesaba muchísimo. Pero sobre todo a ellos les interesa mucho todo lo que tiene que ver con los derechos civiles y con la Guerra Civil Española, porque la conocen por Hemingway. Y entonces lo que hacían los profesores en Estados Unidos es que ellos se la tenían que ver antes y tenían que trabajar la película ellos solos, ¿no? Por su cuenta.
Y luego lo que hacían era un coloquio conmigo donde se traían un montón de preguntas preparadas. Bueno, aquello era un bombardeo. Yo decía, madre mía, yo no sé cómo voy a salir de esta. Pero les encantó, o sea, quiero decir que querían saber más sobre las mujeres, sobre la República, qué había supuesto el franquismo para España, imaginaros, ¿no? Y en inglés. Y la verdad es que fue un viaje tremendo. Yo lo disfruté muchísimo porque vi que había mucho interés. Y todo esto lo hacían profesores de universidades americanas que llevaban asignaturas que tenían que ver con historia, con español, y también fui a algunas clases que eran de cine, de documental. Entonces eran distintas asignaturas que organizaban las universidades americanas para organizarme pues, como un periplo, ¿no? Y eso estuvo muy bien. Pero luego de allí me llaman para que vaya a México. Entonces esto es un viaje que organiza la Cinemateca Mexicana y me invitan a hacer un pase de las maestras de la República en México DF. Entonces yo cuando llegué allí, yo ya llegué muy emocionada porque yo antes ya había contactado con la directora del Colegio Madrid y con la directora del Colegio Luis Vives, que son colegios que, como sabéis, pusieron en marcha maestros y maestras republicanos que se exiliaron a México, ¿no? Y yo ya sabía también, porque ya había leído sobre ese tema, sobre el exilio de las maestras mexicanas, que México debe todo su sistema de escuela rural a los maestros y a las maestras que se exiliaron. Antes prácticamente no existía. Entonces, el legado un poco de los maestros y las maestras españoles, a quien le vino bien de alguna manera o quien pudo desarrollarlo plenamente fue México. Entonces, yo llegué a una sala que era más o menos, se parecía a esta, era enorme y la gente estaba emocionada, pero muy emocionada, o sea, y de repente empiezan a contar de 1 a 43. Y yo no entendía nada, pero muy fuerte, 1, 2, 3. Y yo tenía al director de la Cinemateca al lado y yo decía, ¿qué pasa? Es que no lo entiendo. Y me decía, ¿tú no has oído que han desaparecido 43 estudiantes de una escuela normal de Iguala, en el estado de Guerrero? Yo sí. Dice, esa escuela normal, como la mayoría de las escuelas normales, que entonces en España las escuelas de magisterio también se llamaban las normales, las escuelas normales, ¿no? Pues allí se siguen llamando escuelas normales, que son las donde estudian los maestros y las maestras. Decía, pues esos estudiantes eran de una escuela normal que desarrollaron maestros y maestras republicanos, españoles, y tenían ideología, y por eso los mataron. Entonces yo ya me quedé, que quería que me tragara la tierra allí mismo, porque decía, qué barbaridad. O sea, iba descubriendo cosas del legado de las maestras y de los maestros y cada vez estaba más, no sé, impresionada, ¿no?, con toda la labor que habían hecho. Allí hubo un coloquio larguísimo y todos querían saber más, pero por otro lado era curioso porque luego me fui a cenar con el director de la Cinemateca y me decía, mira, Pilar, está muy bien todo lo que has contado y todo lo que has dicho, pero nosotros sabemos mucho más de la República que tú. Decía, porque mis hijos estudian en el colegio en Madrid. Dice, nosotros el día 14 de abril subimos la bandera y cantamos el himno. Y hacemos todo exactamente igual como lo hacían los maestros y las maestras republicanos en España antes de la Guerra Civil. Dice, y seguimos el sistema tal cual ellos lo hacían. Decía, entonces, dice, el documental es maravilloso y está perfecto, pero sería muy bueno que, me decía, si un día llegas a hacer esa segunda parte, que fantaseábamos con la idea de hacer una segunda parte en aquel momento, que partas de aquí, porque aquí se mantiene, aquí está. Y a mí me parecía tan bonito decir, bueno, pues esto sigue vivo, ¿no? No es una historia del pasado, aquí continúa, ¿no?, ese legado. Y fue fantástico. Luego de allí me llamaron para que fuera a Argentina, porque en Argentina les encantó y querían hacer unas maestras republicanas
con un toque argentino, quiero decir, que por un lado también las españolas, pero ellos también tienen una historia sobre la pedagogía argentina especial en el que han participado de manera activa las mujeres y tienen mucha documentación y mucha historia sobre las maestras argentinas, ¿no? Entonces, pues me fui allí y la verdad es que allí también fue sorprendente porque empezamos a buscar los rastros que pudieran quedar de mujeres españolas muy importantes que se exiliaron a Argentina, como fueron María Lejárraga, como fue María de Maeztu, la propia Clara Campoamor. Entonces, digamos que aunque la mayoría del exilio fue a México, algunas mujeres con nombres muy importantes fueron a Argentina. Y también Lorenzo Luzuriaga fue a Argentina. Entonces, bueno, sabéis que la mujer de Lorenzo Luzuriaga era María Dolores Navarro, que también era una maestra muy importante. Entonces, empezamos a buscar con documentalistas, con gente, pusimos a trabajar gente porque decíamos, bueno, es que esto es muy grande. Y no encontrábamos apenas nada. Pero lo que más pena me dio de todo fue que encontré al nieto de María Dolores Navarro y de Lorenzo Luzuriaga, que se llamaba Álvaro Luzuriaga. Y le encontré y le conté por teléfono y me dijo, claro, claro, ven y hablamos. Y cuando hablé con él, no sabía nada. No le habían contado casi nada para protegerlo. O sea, ese sentimiento del miedo, ¿no? El miedo a contar quién eres para proteger. Entonces él me decía, no, yo sé que mi abuelo era un pedagogo importante, sí, pero no nos contó casi nada, no sabemos nada. Entonces casi que le conté yo a él, porque él no sabía. Y él me contaba, dice, no, mi abuela era ama de casa. Y aquello fue una tristeza terrible, ¿no? Porque, o sea, así como en México veíamos que aquello había, sí que había continuado, sí que había tenido un camino, que había florecido, o sea, que había ahí raíces, ¿no? En otros lugares, bueno, pues en Argentina había pasado un poco como había pasado en España, ¿no? Que allí no se pudieron significar. Significarse era ponerse en peligro. Entonces se tuvieron que ocultar. Y entonces, bueno, pues la verdad es que fue bastante impresionante. Y luego también sucedió una cosa bonita y es que el Instituto Cervantes me pidió las maestras de la República porque lo querían poner en todas las embajadas del mundo. Entonces, imaginaros, las maestras está subtitulada hasta el chino, o sea, está en todos los idiomas que os podáis imaginar. Y a mí me invitaron a muchas embajadas y a muchos centros Cervantes del mundo donde se ha puesto, y en el mundo árabe incluso, en todas partes. Entonces, la verdad es que, bueno, pues a mí me cuesta pensar que me vaya a suceder en la vida algo más bonito que las maestras de la República, porque ha sido un proyecto que nos ha dado mucho a muchos niveles, ¿no? Y que ha conectado con muchísima gente en todo el mundo. Y eso es algo maravilloso. Y yo creo que básicamente es por los valores de las maestras, ¿no? Por lo que hablábamos al principio, por ese concepto de poner el alma, ¿no? Cuando tú pones el alma en algo, pues al final aquello, pues es que tiene que salir adelante, es que no le queda otra, no puede suceder de otra manera, ¿no? Entonces, pues, bueno, ayer me encontré a Rosa Sansegundo, que vino fue muy graciosa, vino a ver el documental que estoy proyectando ahora y me decía, me prometiste que después de las maestras harías las bibliotecarias. Digo, pues sí, voy a intentar hacerlo porque las bibliotecarias también son muy importantes. Pero bueno, quiero deciros que también ha creado una cierta escuela en cuanto a esto de que ahora pues todo el mundo quiere un documental profesional, ¿no? Os decía que estoy con un documental ahora que estoy poniendo en las salas de cine, está aquí en Madrid, está en muchos sitios. Y esto fue muchos años más tarde, un día me dicen, oye, que te llaman del Consejo General de la Abogacía Española. Y yo me quedo así, digo, ostras, pues yo no tengo ningún pleito, ni que yo sepa, no sé. Y entonces, bueno, pues
les respondí, me mandaban buscando, me estaba volviendo ya de Valencia, pero yo todavía estaba por Valencia. Y entonces me dice, mira, me dice la presidenta del Consejo, que es una mujer fantástica, me dice, mira, Pilar, a mí me encantan las maestras de la República, pero yo tengo otro grupo profesional, que son los abogados y las abogadas, que también trataron de cambiar la realidad y que también se jugaron mucho por cambiar la sociedad en otro periodo distinto. No estamos hablando de la República, sino que yo te estoy hablando de la transición política española. Y entonces yo me quedé así y dije, vamos, empezamos la historia, ¿no? Esto ya lo he vivido. Y entonces fue como, hombre, aquí me sonaba más, porque por cercanía, ¿no? Entonces sí, a mí me sonaba la historia de los abogados de Atocha, me sonaban algunas historias del riesgo que habían corrido los abogados y las abogadas, porque había un grupo de mujeres muy potente en esa época. Y entonces, pues, empecé el mismo proceso, empecé a documentarme, empecé a querer saber más, empecé a hablar con muchas abogadas fantásticas como Paquita Sauquillo, como Ana María Ruiz Tagle, Cristina Almeida, Manuela Carmena, y me empezaron a contar, ¿no?, todo lo que ellas también habían vivido por hacer esos procesos de transformación social que al final, pues, es lo importante en nuestra vida, ¿no?, el tratar de cambiar lo que no nos gusta para buscar un mundo mejor. Y ese es el documental que he hecho ahora. Es claramente una continuación de las maestras de la República con otro grupo profesional, pero en definitiva es un poco esa misma idea, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero, lo acabamos de estrenar estos días, están viniendo a la sala a presentarlo Paquita, el día 7 viene Manuela, y yo espero que nos dé tantas alegrías. Pero es curioso porque ahora vienen periodistas, vienen a verlo y así, y muchas veces me preguntan, bueno, ¿cuál te gusta más, las maestras o las abogadas? Digo, no, esto es una pregunta completamente estúpida, ¿no? Pero la gente siempre me dice, las maestras tenían más alma. Y es verdad, es que el alma que tenían las maestras, porque con las maestras la gente enganchaba con otros valores que son muy importantes, que son su infancia, que son la educación, que son el desarrollo personal. O sea, tú en tu maestro, en tu maestra, tú te estás apoyando para formarte como persona. Entonces, lo que transmitía el documental de las maestras, yo creo que es difícil que ninguna otra historia lo consiga. Y mucha gente cuando sale me dice, está muy bien, pero no es como el de las maestras, ¿eh? Y digo, es que no puede ser. Entonces, quiero decir que las maestras tenían un alma especial y unos valores especiales y sobre todo esa necesidad que tenemos de recordar nuestra infancia y los valores que nos forman como persona. Y nada más, no sé muy bien, si alguien quiere hacerme una pregunta o así, tampoco tengo mucho tiempo, pero si hay algo que queráis saber, pues yo encantada, y si no, pues que ha sido un placer estar con vosotras y muchas gracias, Marian, por invitarme, que no sé, no te... Muchísimas gracias, Pilar, de verdad. Coincide además personalmente que tú y yo siempre nos encontramos en un momento crucial de mi vida. La última vez me fue muy bien, a pesar de que viniste cuando me estaban echando de un sitio, y esta vez, como todavía no me han echado, creo que me voy a ir mejor todavía. Gracias, Pilar. Gracias sobre todo por el esfuerzo de estar aquí. Sé que estás con la promoción de tu nuevo documental, sé que estás hasta arriba, que estás todo el día viajando y que estar hoy aquí, estos momentos, ha sido un sacrificio por tu parte. Por lo tanto, todo el claustro, todo el Congreso te agradece de verdad el esfuerzo de haber estado aquí con nosotras, poniendo el alma con las maestras. Muchas gracias, Pilar. Gracias, de verdad.
Bueno, pues ya que hemos tenido un premio Goya, el año que viene tendremos un Oscar. Vamos a con Pilar, por supuesto, y su documental. Vamos, por lo tanto, a hacer el visionado de la película. Vamos a intentar hacerlo tipo cine, es decir, que vamos a disfrutar con nuestras maestras, las maestras de la República.